Hola, muy bien, continuamos entonces con nuestro ciclo del módulo 1B, Reconexión. El tema de hoy es redimensión del ser. Entonces, los invitamos a mantenerse en este reto Vida Plena Salud Total. No bajen la exigencia. No bajemos la exigencia. El reto es diario. El sistema Hoffman, la academia, la clínica y el instituto Hoffman presentan entonces hoy el tema de salud integral, medicina holística, sacado de ese libro fundamentalmente. El tema de redimensión del ser. Aquí hay unas reflexiones de Carl Jung. No estamos aquí para sanar nuestras enfermedades, sino para que éstas nos curen a nosotros. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Todo aquello que no aflora en la conciencia vuelve como destino. Síntomas, enfermedades, accidentes, fracaso, malestar, lo que sea. Y lo contrario, todo aquello que remonta en la conciencia no vuelve nunca bajo forma de destino. Todo esto me parece sumamente importante porque no olvidemos que Carl Jung es el primer médico, psiquiatra, que empieza a incluir la temática espiritual en el mundo científico. El tema de redimensión del ser, entonces, es uno de los pasos de nuestro programa, de los 7 pasos del mantenimiento. Vamos a revisar entonces ese cambio de paradigma que implica contemplar el tema de la realidad material y espiritual, la visión de Hoffman Holistic Health, el concepto de Olón, dimensiones y cuerpos, el aval científico, interrelación sistémica y psicosomática, dimensiones, planos y niveles de interrelación, conflicto y equilibrio entre ego y espíritu, señales del conflicto y crisis, curación o sanación y el despertar a la realidad espiritual. Muy bien, el cambio de paradigma lo voy a enfocar de la siguiente manera. Imagínense que estamos viendo el cielo desde nuestro hogar. Contemplamos un firmamento lleno de estrellas y la Vía Láctea. Luego vemos la luna y eso es lo primero que nos encontramos al salir de aquí. Imagínense que empezamos a avanzar y de ahí en adelante nos vamos a encontrar los demás planetas en orden. Marte, Júpiter, Saturno, y así seguimos. Y si siguiéramos alejándonos del Sol y alejándonos, vamos a encontrar con un cielo lleno de estrellas, un firmamento. A lo lejos, los últimos planetas. Vamos saliendo de cada uno de ellos y al final nos alejamos, nos acercamos a otros sistemas solares y podemos divisar incluso la galaxia de Andrómeda. Pero más allá de Andrómeda, nos encontramos con un cielo lleno de galaxias. Galaxias que no podemos ver a simple vista. Galaxias que no nos imaginamos que están allí. Millones, billones de galaxias iguales a la nuestra. Cuando yo vi esa foto por primera vez, mi vida cambió en algún sentido. Yo no me podía imaginar eso, porque nosotros lo que vemos son estrellas. Eso es un cambio de paradigma. Cuando tú crees que tu techo es el techo y te quitan el techo y ves el cielo y ves las estrellas, pero cuando te quitan las estrellas y ves más allá, te encuentras con que la realidad es que no somos realmente nada. Eso es un cambio de paradigma. Hubo una época en que nosotros creíamos que la Tierra era plana y que uno se caía del borde del plato. Después descubrimos que no, que la Tierra era redonda. Creíamos que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba en torno a la Tierra y los planetas también. Después descubrimos que era al revés, que todos girábamos en torno al Sol. Cada uno de esos momentos han sido cambios de paradigma que nos permiten descubrir otras dimensiones más allá de las que somos capaces de ver. Bien, en medicina hay un dicho que también fue terrible cuando me lo dijeron por primera vez. 2 más 2 no es 4 en medicina, puede ser cualquier cosa. Yo pensaba que la medicina era una ciencia y que las cosas se cumplían y reproducían. No, resulta que la medicina es un arte y es una ciencia también, sí, pero es un arte. En medicina 2 más 2 no es 4, puede ser 8.
¿Por qué? Bueno, he descubierto que no es una suma aritmética, es una suma algebraica, donde hay que despejar dos valores que ignoramos. Es una suma algebraica. Hay un X y hay un Y que hay que despejar. La X es el alma y la Y el espíritu. Así que si yo sé el valor del alma y el valor de Y, y el de X y el de Y, yo puedo descubrir por qué 2 más 2 es 10. Porque es 2 por 3 y es 2 por 2. Y eso da 2 por 3, 5, 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4, 6 y 4, 10. ¿Mm? Esa es la razón. Nosotros hemos excluido del campo científico al alma y al espíritu. Y por eso a un paciente con asma se le hace un tratamiento exactamente con unas pautas particulares, y a otro paciente con asma se le hace exactamente el mismo tratamiento, y uno se mejora y el otro no. De hecho, algunos hasta se empeoran. No es todo lo que oyes, ni todo lo que ves, ni todo lo que sabes, es todo cuanto crees. Vamos a armonizar entonces nuestros criterios. Hay una visión científica materialista que concibe a la vida y a los seres vivientes, en especial al ser humano, como animales superiores, que hemos evolucionado desarrollando inteligencia emocional, lógica y creativa. Bajo este criterio, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son nuestros enemigos. Nos hemos formado como médicos para luchar contra la enfermedad y la muerte. La vida se entiende como algo aleatorio en la cual puede existir la injusticia. Así que para sobrevivir hay que resistirse al mal, hay que atacar, hay que combatir. Se justifica la ley del más fuerte como en la jungla. El egoísmo y la competitividad desleal son la norma. Las metas son dinero, poder, lujo, sexo, éxito, fama. Esa es la meta del materialismo. La visión espiritual humanística considera que somos almas y espíritus eternos en una experiencia corporal, inmortales. El sufrimiento, bajo este punto de vista, bajo este criterio, la enfermedad y la muerte, no es nada injusto, no es ningún enemigo. Son contingencias asociadas a las leyes que rigen la dinámica de la vida y de la evolución del espíritu. Por lo tanto, las experiencias se entienden como aprendizajes. Todo lo que ocurre obedece a alguna necesidad, y sí existe una justicia divina, y todo está bajo los ojos, la visión y el juicio del Padre Creador. El objetivo de la vida es el aprendizaje y la evolución espiritual. El modelo que ha prevalecido hasta el día de hoy es un modelo excluyente en el cual cada uno pugna por su verdad y se excluye. El mundo científico empezó a hablar un lenguaje que no hablaba el mundo espiritual ni religioso, por lo tanto empezó a caer en descrédito el mundo religioso, y hablaban de dogmas de fe porque el otro trataba de expresar las cosas en términos de reglas, leyes y principios, un método científico. Entonces empezó a excluir todo lo que no podía ser estudiado por el método científico. De ahí surgen una cantidad de elementos posteriores que se suman a un modelo de desarrollo que genera un modelo excluyente, segregacionista, competitivo, donde la medicina que se ha instalado es la curativa, un modelo consumista que motiva el que seamos seres propasivos y que sigamos las pautas de un poder externo, un modelo consumista donde existen los explotadores y los explotados, o los desarrollados y los subdesarrollados, y nos guiamos por un positivismo científico. Ese es el modelo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Ese modelo no nos da las soluciones, ese modelo nos mantiene en la enfermedad, ese modelo es solo la mitad de una verdad. El paradigma emergente, el paradigma que está detrás de todos los conocimientos que estamos transmitiendo, es una nueva visión holística, en la cual lo científico tiene su valor, pero lo espiritual también, en la cual ambas realidades pueden ser dos caras de la misma moneda, porque no hay ningún problema en que seamos seres animales superiores que hemos evolucionado en el plano material, pero eso no va en contrariedad
ni en contradicción con que además seamos seres espirituales en una experiencia corporal. Son dos realidades, simplemente son dos dimensiones distintas. El mundo científico materialista ha estudiado la dimensión, la tercera dimensión, pero hay otras dimensiones donde existimos y el mundo materialista no está en capacidad de conocer nada de ese nivel, porque no tenemos instrumentos de tercera dimensión para poder evaluar la cuarta o la quinta. Es imposible, es como que quisiéramos ver los sonidos. Los ojos no permiten ver los sonidos. Los oídos no permiten ver los colores. No tenemos los instrumentos. Así que no podemos negar lo que no podemos conocer. Tenemos que aceptar nuestra ignorancia sobre el tema. Necesitamos entonces un modelo que sea incluyente, integrador, cooperativo, sanador, productivo, proactivo, visionario, que se fundamente en un desarrollo sustentable sobre los criterios económicos, ecológicos, conservacionistas, donde la realidad material y la espiritual se armonicen. Ese es el paradigma holístico. Consiste en un cambio de creencias, simplemente un reencuadre para percibir con mayor profundidad lo que estábamos viendo prácticamente en plano, en dos dimensiones. No, esto tiene profundidad, una profundidad de tercera dimensión. Necesitamos ver con los dos ojos, porque con un solo ojo solamente podemos ver alto y ancho, pero no podemos ver la profundidad. Necesitamos los dos ojos, así como se necesitan las dos alas para volar. Somos como un ave. Con una sola ala, que es la materialista, no podemos volar, necesitamos las dos. Un ala material y un ala espiritual. No somos cuerpo-mentes que poseen un tal espíritu, además. En realidad somos el espíritu inmortal en una experiencia corporal, espacio-temporal, o sea, limitada, pero nuestra esencia no lo es. Somos espíritus que habitamos en unidades biológicas, cuerpo-mente. Constituimos una unidad cuerpo-mente-espíritu, o mejor dicho, espíritu, cuerpo-mente. Todo lo que afecta al cuerpo influye en el estado anímico. Todo lo que afecta a la mente influye en el organismo. La condición del espíritu, sus necesidades, requerimientos, la predisposición influyen, por supuesto, y definitivamente en la unidad biológica. Somos seres de naturaleza dual. Así como la luz, la energía, es una onda, pero también es una partícula. A veces se ve como onda, a veces se presenta como partícula. Es una doble naturaleza, materia, energía. Igualmente somos nosotros. Cuerpo, mente, espíritu es una sola realidad, simplemente vibrando en distintos niveles. Somos una sola cosa. Estamos sujetos a una multicausalidad porque vivimos en una multidimensionalidad. Somos seres multidimensionales afectados por una multicausalidad. Todo es incomparablemente único y original. Cada ser, cada cosa, cada elemento tiene una razón de ser, una función y un propósito. Por eso, cada uno de nosotros es especial y único. Somos seres multidimensionales afectados por una multicausalidad psicofísico, espiritual y ambiental. Y estamos conectados con todo. Todo es una sola cosa, interdependientemente. Nos necesitamos como el cuerpo humano. Cada célula está interconectada con el resto y cumple una función. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de un todo unido orgánico, que es la creación. La visión holística reconoce la unidad, reconoce la organicidad y la interdependencia de la vida. Lo que afecta a uno repercute en la totalidad. Es de una amplitud, profundidad y profundidad panorámica, omniabarcante, orgánica e incluyente, pues todo tiene valor, todo sirve para algo y todo es necesario dentro del contexto. Todo es útil, valioso y efectivo sin discriminar el origen o la cualidad. El símbolo del infinito es el que he utilizado para crear el símbolo de lo que yo llamaría lo holístico. Nosotros somos seres, entonces, a diferencia de los animales, tenemos autoconciencia. Dentro del plano material somos los únicos autoconducidos, autoconscientes, independientes, responsables de nuestras vidas. En nosotros se unen las dos realidades, el mundo finito y el mundo infinito, como
Humanos somos la cabeza de una evolución en el planeta Tierra. Entonces, toda la multicausalidad del mundo finito y toda la multicausalidad del mundo infinito se unen. Y de ahí surge este símbolo que nosotros hemos utilizado. El símbolo de unidad y totalidad, el símbolo de lo holístico. Representa la unidad en el ser humano de los 4 elementos también. Los 4 elementos que vemos allí: fuego, agua, tierra y aire. Y en el punto de fusión, el éter. El flujo ininterrumpido de la energía a través de los infinitos o dimensiones en las que participamos: la material o física, mineral, vegetal y animal, espacio-temporal y la espiritual, más allá del tiempo y el espacio, que se encuentra en el punto del medio, donde se genera entonces la cruz, que también significa al ser humano. Y ese es el símbolo de manera gestual y de manera, vamos a decir, geométrica. Bien, la visión holística nos dice que el todo es más que la suma de las partes. La palabra holística, ¿de dónde viene? Es un neologismo, una palabra traída del inglés, significa en inglés whole, o sea, todo, totalidad. El sinónimo actual es total, totalista, integral. Antecedentes de la palabra: habían enfoques multidisciplinarios, el enfoque cibernético, el enfoque sistémico, estructuralismo, holismo. Esa palabra lo utilizó por primera vez el señor Jan Christian Smuts en la filosofía de la totalidad en el año 1926. Olón es una palabra entonces derivada de lo holístico, y Olón es toda unidad, todo individuo, que en sí mismo es una totalidad, que está compuesto por subsistemas, pero a la vez forma parte de un sistema superior. Por ejemplo, el ser humano es un Olón. Formo parte de un sistema macro, pero dentro de mí estoy formado por sistemas micros. Y lo podemos ver en esta gráfica. Entonces, nosotros como individuos tenemos autoconciencia. Este es el nivel básico desde el cual nosotros generamos todo el proceso de evolución y crecimiento. Entendemos por macrocosmos todo aquello más grande que nosotros en el cual estamos inmersos, y entendemos por microcosmos por todo aquello por lo que estamos constituidos. Entonces, en el microcosmos estoy formado por sistemas circulatorio, respiratorio, urinario, etc. Cada sistema está formado por órganos, cada órgano por tejidos, el tejido por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por partículas. Como individuo formo parte de una familia que forma parte de una comunidad, de un municipio, de un estado, de una nación, de un planeta, de una galaxia y posiblemente de un universo, porque hoy en día hablamos de la teoría de los multiversos. Entonces somos afectados por una multicausalidad. ¿Quién puede hacerle el diagnóstico a un individuo de que tiene un problema en el sistema muscular porque tiene tensión muscular, pero que le encuentran también a nivel de tejidos una gastritis, una colitis, donde hay a lo mejor una bacteria involucrada o un parásito? Pero también le descubrimos que la persona vive debajo de un cable de alta tensión que genera un campo electromagnético que está alterando su aura energética y le está generando enfermedad. Pero además tiene una problemática de familia y de pareja, y con el hijo que es adicto, y la esposa con la que tiene problemas, pero a la vez está afectado por una realidad del país porque está en una situación en la cual las decisiones del gobernador o del presidente afectan su realidad económica, y afectado también por un planeta en el cual el tema ecológico y el tema del recalentamiento global y el tema atmosférico y de la contaminación lo están afectando. ¿Quién es ese médico que puede diagnosticar todo eso? Porque de lo contrario tendrías que ir a varios médicos distintos. El médico holístico, aquel que pueda tener la visión de todas estas cosas y pueda ponerle solución a cada una. Un holón en sí mismo es una unidad individual compuesta entonces por un conjunto de elementos interdependientes, que es el sistema micro. A su vez, es parte de un conjunto orgánico de elementos interdependientes, que es el sistema macro. Entendamos esto porque es un punto importantísimo. El todo está en todo. Cada uno de estos es un holón, forma parte de un sistema gigante mucho más grande igual a él, y dentro de él está representado por lo mismo, más chiquitico en miniatura. Y todo esto lo llamamos un fractal. Bueno, ese es el cambio de paradigma.
Ahora estamos viendo la realidad multidimensional y multicausalmente. Veamos el aval científico con el cual nosotros identificamos nuestros conocimientos. Desde el punto de vista científico, conozcamos primero qué se sabe del cuerpo-mente. Bueno, del nivel físico y bioquímico no hay mucho que hablar porque ya lo sabemos todos. Hemos estudiado biología y hemos estudiado la química y sabemos cómo todo el tema de las moléculas, los átomos, etcétera, etcétera, el cuerpo humano, todo eso lo sabemos. Lo que puede ser un poquito más desconocido para nosotros es la parte eléctrica y energética del ser humano. Los estudios comienzan y se hacen más evidentes en la segunda mitad del siglo XX, cuando ciertas investigaciones, ya partiendo de la física cuántica, que de paso descubre con la nueva teoría que sí, en el mundo de las dimensiones aparentes, las leyes de Newton son básicas y esa es la realidad del mundo material, la ley de gravedad, la atracción de los cuerpos, todo eso funciona en el mundo de las dimensiones aparentes y visibles. Las cosas existen. Esto es una mesa, esto es un cuerpo, esto es sólido, esto es una pared. Pero en el mundo de la física cuántica, en el mundo micro, esto no es algo sólido, eso es espacio vacío en el cual la energía, materia, la onda partícula aparece o desaparece. Aparece en forma de partícula o desaparece en forma de onda. Y lo que existe es un inmenso espacio vacío. Eso nos hace cambiar la visión de la realidad, porque en esa realidad yo podría atravesar la pared si me pongo a vibrar al mismo nivel de energía de las partículas que están allí. En teoría eso es así, es posible. De manera que eso nos lleva a una realidad totalmente distinta. La unidad más pequeña no es el átomo, no hay nada que sea lo más pequeño, todo está en constante cambio y transformación y la materia y la energía se interconvierten. Son dos niveles de densidad de la misma esencia. Se podría decir que la energía es materia disipada y la materia es energía concentrada. Bueno, Fritz Popp hace un estudio con células de distintos seres vivientes y descubre que todos emitimos energía. Todos emitimos una energía que emite un color, una luz, o sea, emitimos fotones. Luz que puede ser apreciable, visible o invisible, solamente apreciable a través de algún instrumento mucho más exquisito, que puede haber emisiones de luz de poca intensidad. Pero nosotros hemos visto luciérnagas que emiten luz y sabemos que en el fondo del mar hay peces que viven en las profundidades y también emiten luz. O sea, convierten la energía, los electrones, en fotones. Energía lumínica. Bueno, todos los seres vivientes emitimos luz. Nosotros también, pero de una manera imperceptible. Con la cámara Kirlian hemos logrado nosotros ver entonces que el ser humano posee una aura que ha sido evaluada y vista por la cámara Kirlian. Aquí vemos una foto de unos dedos. Y aquí vemos esa luz que a simple vista no somos capaces de apreciar, pero que ha sido evaluada y estudiada y se puede llegar a conclusiones incluso. Aquí donde está el señalador vemos un hueco. Todo estaba aquí con lucecitas de colores y aquí hay como un hueco. Bueno, ese hueco es interpretado y podemos saber si esa ausencia de luz en ese sitio puede estar asociada con una patología, con alguna enfermedad, etc. Todo esto ha sido investigado en los últimos 70 años, porque esto ya tiene más de 70 años de haber sido descubierto. Fundamentalmente en Rusia se inician todos estos estudios. Y bueno, hoy en día se hacen diagnósticos a través del color, de la intensidad, los estados emocionales, los niveles de energía, las patologías, obedecen ya a patrones que han sido reconocidos. Todo eso en el sentido de lo que es el cuerpo físico. Luego viene la psiquis. La psiquis ha sido estudiada también en el siglo XX por muchos psicólogos y psiquiatras como Freud, Jung, Wilhelm Reich, Lowen, Erich Fromm, Laing, los psicólogos Roger, Maslow y muchos otros. Y hemos encontrado entonces una serie de conocimientos que se han ido complementando. Freud nos aporta el criterio de sexo, de líbido, de conflicto, la sexualidad, la energía libidinosa. Jung, del criterio de la persona y el individuo, abre el mundo al lado espiritual. Reich nos habla de la energía, Lowen de la bioenergética, Laing de la antipsiquiatría, Fromm de la alienación,
Rogers y Maslow del humanismo, y surge entonces la transpersonalidad, la psicología transpersonal. Empezamos a hablar de algo más allá de la persona, empezamos a hablar del ser, entramos en el mundo de lo psicosomático, entramos en el mundo de la programación neurolingüística, en el mundo de la relación mente, cuerpo y espíritu. Y es allí donde se maneja el criterio de lo holístico, porque además del cuerpo y la mente, somos espíritus, y ya la medicina y la ciencia lo intuye. Intuye que lo que hemos estado hablando los espiritualistas a lo largo de siglos es una realidad que faltaba incluir en la ecuación. En 1928 se hicieron unas investigaciones con un señor llamado Gurwick, en el cual él pesaba el alma y decía que pesaban ciertos miligramos. Ese fue un experimento que nunca fue reconocido como algo científico porque le faltaba el rigor. No podemos pesar, no podemos tal vez medir, tal vez no podemos nunca llegar a concluir ni a tener certezas desde el punto de vista científico materialista de la existencia de algo que no pertenece al mundo materialista ni material. Pero tenemos otra cantidad de guías. Por ejemplo, hace más o menos unos 20 años el doctor Brian Weiss, un psiquiatra que había para ese entonces publicado cantidad de artículos en revistas internacionales, journal de psiquiatría, o sea, una autoridad científica. Judío que no creía en la reencarnación, porque hay judíos que sí creen en la reencarnación, los que tienen la filosofía y el estudio de la Kabbalah, y que además era el jefe de la cátedra de psiquiatría del Mount Sinai, un profesor titular, una persona totalmente respetada. En una de sus terapias con un paciente, haciendo la hipnosis, el paciente empieza a hablar de experiencias que no correspondían a esta vida. Y eso genera en él una gran curiosidad y empieza a seguir con ese paciente hasta que se va a dar cuenta que en la medida que esa persona iba narrando y echando cuentos de experiencias que no eran de esta vida, la persona empezó a tener mejoría y sanación de las enfermedades y las patologías que lo consultaban. Él sometió esto al estudio científico, por lo cual empezó a investigar en todos sus pacientes esto, y en cada uno que lograba hacer el trabajo de regresión, lograba sanar procesos que se resistían a los procedimientos psiquiátricos que él conocía en el momento. Bueno, lo que él ha hecho nos permite entender que si una persona que tiene, por ejemplo, fobia al fuego, descubrimos que en una vida pasada murió quemado en una hoguera porque lo acusaron de bruja o de brujo, y de ahí viene la fobia. Cuando él lo concientiza y desaparece la fobia en esta vida, entendemos el valor terapéutico, y desde el punto de vista clínico, entonces, este es un procedimiento terapéutico con validez para el ejercicio profesional de la técnica y la ayuda de nuestros pacientes, que es el objetivo de todo médico. ¿Por qué les nombro a Brian Weiss? Porque eso lo hacían los egipcios en las pirámides. Ese conocimiento es ancestral de los atlantes, eso lo sabíamos ya. Lo han practicado y lo han estudiado cantidad de médicos y psicólogos y psiquiatras a lo largo de la humanidad en los últimos 100 años. Pero no había habido nunca un médico con tanta reputación y nivel científico que asumiese el experimento con todo el criterio y el rigor y fuese permeable entonces a la comunidad científica. Ese es el valor de Brian Weiss. Porque el que yo, que toda la vida he sido reconocido como una persona que es espiritualista desde antes de ser médico, que hable de la reencarnación, pues a mí no me van a creer. Pero que lo diga él, eso sí era de importancia y de credibilidad. Entonces, vamos a tratar de ensamblar criterios. Se habla de cuerpo, un cuerpo físico, pero que también tiene un cuerpo emocional y un cuerpo mental y un cuerpo causal, así lo llama la metafísica. Habla de distintos cuerpos. Cada cuerpo, la ciencia ha reconocido su existencia. El físico, con la química, el físico y lo químico. La parte anatómica, el emocional y el mental, que la psiquiatría lo ha reconocido como la psique. Freud lo bautizó el ello, el yo y el superyo, las tres instancias de la psique, que es mente, o sea, la parte mental, intelectual y la parte emocional. Esas dos constituyen la psiquis. Bueno, todo el cuerpo, estos tres cuerpos, es algo que nosotros llamamos personalidad. El ego, cuerpo-mente.
¿Y qué es el cuerpo causal? El cuerpo causal es lo que podemos llamar la individualidad, aquella parte de nosotros que no muere con la muerte. Entonces, la personalidad, el cuerpo físico, es el vehículo del alma, donde el alma almacena la información de todo lo que se vive en este cuerpo físico. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es nuestra esencia divina. Imaginémonos que Dios es el sol, es la luz, es el fuego total, mayor, y nosotros somos como la llamita de un fosforito o de una vela, que tenemos las mismas cualidades del sol, pero en miniatura, individualizados. Eso es el espíritu. En esencia, es Dios. Por eso lo llaman también el Espíritu Santo. Y el alma es como el pendrive que entra en una computadora vieja, la computadora del año 2000, guardé en el pendrive toda la información que trabajé en ella, pero me compré una computadora nueva del año 2004, traje la información del pendrive, la introduje en la nueva computadora y sigo trabajando en esta nueva computadora. En el año 2008 me compré una nueva computadora y saco la información del 2004 hasta el 2008 y toda la anterior y se la llevo a la nueva computadora y así. Eso es el alma. Importante identificar esas diferencias. Y aquí este dibujito nos muestra lo que llaman la divina presencia. Aquí abajo el cuerpo humano conectado a través del corazón y la cabeza con nuestro espíritu que nos acompaña en su divina presencia, como se le conoce también a este dibujo, la divina presencia, y los cuerpos que de alguna manera alrededor de nosotros energéticos están presentes. Esos cuerpos han sido vistos, son vistos por las personas clarividentes y han sido pues, evidenciados, por ejemplo, el cuerpo etéreo por la cámara Kirlian, que es el cuerpo inmediato. Luego viene el cuerpo emocional, luego viene el cuerpo mental, luego viene el cuerpo causal. Esos son los niveles en los que eso se encuentra. Entonces es importante que hablemos de que lo que nosotros conocemos del ser humano es básicamente lo correspondiente a la tercera dimensión, el plano físico, anatómico, macroscópico, que es lo que vemos en la anatomía, formado por sistemas, músculos, órganos, huesos, etcétera, meridianos, el mundo micro, donde está lo celular, lo microscópico, luego el nivel energético, donde está lo molecular, lo atómico, lo subatómico, el bioplasma, y el plano astral, que es el nivel psíquico, emocional y mental. Cuarta dimensión es otro nivel más allá, donde se encuentra el alma, el espíritu y otros cuerpos que pertenecen a esas dimensiones y a través de los cuales nosotros nos expresamos en dimensiones superiores. Pero basta con que hablemos de cuarta dimensión, hasta allí es suficiente para nuestra necesidad de comprensión en nuestro estado de evolución actual. Y en esa cuarta dimensión se encuentra el alma y el espíritu. Entonces, desde el punto de vista estructural, lo que es un cuerpo con órganos, con tejidos, con sistemas nerviosos, todo eso lo podemos identificar y conocer como cualquier alteración en un nervio de esto, incluso puede ser el causal de que tú tengas una gastritis porque tienes comprimido un nervio. Bueno, hay una relación que se reconoce a través de lo que se llaman las metámeras, como desde que somos un feto, un embrión, hemos ido desarrollándonos y cada sistema de tejidos forma parte de un nivel, ¿no? Cada metámera es un segmento, una manera segmentaria de cada segmento hay una correlación entre un nervio, con los vasos sanguíneos de esa región, con la piel y con los órganos internos que están conectados a esa metámera. Y en eso funciona la acupuntura, por ejemplo, la quiropraxia, funciona en base a esos elementos. Luego, los meridianos, los puntos que se han descubierto en los cuales la resistencia de la piel eléctrica es menor y hay una mayor conductividad. ¿Cómo lo sabían los chinos hace 5.000 años cuando no se conocía la electricidad ni ningún equipo que pudiera medir eso? Bueno, ellos lo descubrieron y lo sabían. Hoy en día hemos descubierto incluso muchos más puntos que los que ellos descubrieron y gracias a los equipos electrónicos podemos identificar con mayor precisión, no solamente el canal del corazón y que este punto es bueno para el corazón, sino que puedo identificar la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, la aorta, etcétera, etcétera, y poder medir con exactitud cada parte de nuestro cuerpo. Todo está conectado energéticamente a través de ese sistema de meridianos.
También los chakras de los cuales hablaron los hindúes, los tibetanos, pues forma parte hoy de lo que estamos integrando al conocimiento, porque cada chakra, cada centro de energía es un vórtice que nos conecta con otros planos, absorbe, chupa y manifiesta energía que está asociado con distintos niveles de conciencia y con distintas patologías, el desequilibrio que ocurre en cada uno de ellos. Así que todo esto forma parte de esa integración. De esto todo vamos a estudiar y vamos a aprender en mayor profundidad. Luego tenemos la visión de lo psíquico. Lo psíquico es entonces ese ego formado por el yo, el ello y el superyo, o el padre, adulto y niño en cuanto a estados de conciencia, y el ser real, el ego con su parte externa que es la máscara y su parte oculta y escondida que es la sombra, y el ser real y el ser verdadero, el niño interior y el espíritu que está en esencia en nosotros. Masculino o femenino el alma, dependiendo del cuerpo humano. Si eres hombre, tu alma es femenina. Si eres hembra, eres mujer, tu alma es masculina. Así lo llamó Carl Jung, ánima y ánimos. Porque en cada uno de nosotros se encuentra el equilibrio. Lo femenino que yo busco afuera está dentro de mí. La esposa ideal y perfecta está dentro de mí misma. La de afuera es la compañera o el compañero con el que juntos recorremos la vida y compartimos la belleza y el disfrute. Pero la esencia del equilibrio está en nosotros mismos. Casar nuestro yin con nuestro yang y encontrar nuestro propio equilibrio. Muy bien, hablemos del conflicto y equilibrio entre ego y espíritu, justamente. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos como enfermedad, desarmonía, tiene una esencia inicial, que es ese conflicto entre la personalidad y el espíritu. Como vivimos en una realidad donde incluso el espíritu se ha negado, pues la gran mayoría de nosotros vive en función exclusivamente de las necesidades del ego y de la personalidad. Y los que vivían y creían y creen en el mundo espiritual, pero que consideran que si uno vive las necesidades del cuerpo y acepta las del espíritu, si uno vive las del cuerpo y no cumple con las del espíritu, estás viviendo de una manera pecaminosa. Y si vives las del espíritu y reprimes las de la personalidad, estás entonces reprimiendo las necesidades del cuerpo. Todo esto genera un conflicto porque no hemos logrado integrar la viabilidad a través de las cuales ambas necesidades se puedan vivir y sean complementarias. Y de ahí surge el verdadero equilibrio y la verdadera evolución. Pero vivimos en una cultura donde, por un lado, están las necesidades del ego, que tienen que ver con el parecer, las necesidades creadas y adquiridas asociadas al ser alienado, lleno de expectativas, ilusiones, ambiciones por poder, belleza, éxito y permanencia y seguir vivo, lo cual, desde el punto de vista espiritual, no nos lleva más que al estancamiento. Por otro lado están las necesidades de nuestro ser real como espíritu que viene con una agenda al planeta Tierra, con un objetivo y un propósito de evolución. Necesidades que se expresan a través de la naturaleza, necesidades reales, necesidades del ser, de orden fisiológico, psicológico, espirituales, de aprendizaje, de realización, que orientan hacia la evolución del ser. Necesitamos ambas para poder vivir en equilibrio. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es la confrontación, es el choque o la separación total, una por un lado y otra por el otro. La cultura alimenta las necesidades del ego, creamos las máscaras de éxito, poder y fortaleza, corazas que esconden nuestra sensibilidad, nuestros temores y lo que consideramos debilidades y manipulamos para obtener a cualquier costo lo que queremos. Entonces sufrimos porque anteponemos lo que es la realidad, lo que obedece a la ley y a las necesidades del ser real, lo que tal vez en el fondo se siente en nuestro corazón, a lo que nos dicta la mente, que es lo que quisiera, las expectativas creadas, que obedece a las preferencias, a las necesidades del ego. Y vivimos en esa lucha entre quiero y debo, quiero y no puedo. Y ese es el conflicto existencial, la dualidad
entre todo lo que tiene que ver con la materia, el ego, el ser alienado y la cabeza, y lo que representa el espíritu, el ser real, el ser auténtico, el corazón. La exclusión entre placer y dolor, entre lo instintivo y lo moral, entre la intuición y la razón, entre el niño y el padre, entre el quiero y el debo. De manera que si hago lo que quiero, me siento feliz. Pero si hice lo que quería, que no debía, va a haber algo dentro de mí que me va a hacer sentir culpable. Y si hago lo que debo y no hago lo que quiero, soy un infeliz. Y algo dentro de mí me va a decir, tonto, qué pendejo eres, y te vas a sentir víctima. Y allí vivimos, en esa dualidad, en ese estrés permanente que nos desgasta. Viviendo el desequilibrio, viviendo un conflicto de opuestos o una polarización donde se excluyen y no hay ni siquiera contacto ni comunicación, sino que uno niega al otro. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero debemos entender que cada una de estas dos son, como el yin y el yang, las dos cualidades complementarias. Por un lado lo inconsciente e instintivo, por el otro lado lo consciente que nos lleva a la sabiduría. Corazón, cabeza, ego, yo superior, son complementarios. El ego, yo chiquito, corresponde a la personalidad, es a lo que podríamos llamar los espiritualistas el yo inferior, compuesto por el cuerpo, mente, físico, etéreo, emocional y mente inferior. Pero también somos un ser individual, espiritual, ¿vale? Que se le llama yo soy con mayúscula, el yo superior, que tiene una mente superior y un cuerpo causal o espíritu. El alma suele identificarse con el cuerpo en este mundo materialista hoy en día, o entrar en conflicto entre las necesidades del cuerpo y las del espíritu. Y ese es el conflicto que vivimos, la dualidad. Entonces, el camino es hacia la integración, en la cual el alma reconozca la importancia y la necesidad del cuerpo, que es el templo del espíritu, y la importancia del espíritu. Y aprendamos a cuidar el templo para que el espíritu se manifieste en plenitud. Y ese es el proceso de la sanación, el proceso de la integración. Muy bien, veamos ahora otro punto. La vida es cambio y transformación. Lo único que permanece es el cambio. Ese es el proceso de la evolución. El cambio permanente de estructura, la evolución de la materia, la transformación de las sustancias, el proceso del cambio y transformación. Necesitamos aprender a vivir y a fluir en ese ritmo. Cuando la vida a nosotros se nos presenta entonces como un cambio, a través de tal vez pérdidas, enfermedades, adversidades, a nosotros nos cuesta tanto aceptarlo. Entramos generalmente en un conflicto, porque esto lo percibimos como una afrenta, como una agresión, como una injusticia. Entramos en un conflicto, en un estrés en el cual nosotros empezamos a desgastarnos porque nos oponemos a la realidad. Las expectativas que tenemos son distintas y eso genera en nosotros un desgaste, y ese desgaste manifiesta unos síntomas que solemos ignorar porque acudimos a medicamentos sintomáticos o nos evadimos. Un síntoma que genera un distrés, un estrés y un distrés que va agravándonos hasta que nos enfermamos. Entonces nos resistimos al hecho, se manifiestan síntomas que ignoramos y acudimos a una medicina sintomática, curativa, paliativa, represora, que reprime el síntoma, elimina la manifestación, pero es como que si le pusiéramos a una olla de presión, tapáramos una olla que está al fuego y la tapáramos. Y va aumentando la presión allá adentro, aumentando la presión hasta que va a explotar. Si no apago el fuego, porque la verdadera causa es el fuego. Entonces, entendamos que existe una medicina curativa, que sí, que tiene un valor. Pero si vamos a entender que necesitamos sanar y eliminar las causas que generan las manifestaciones, se requiere que existan ambos enfoques. Porque la medicina curativa es excelente en la cirugía, es excelente en unidades de cuidados intensivos, en traumatología, en cantidad de
elementos maravillosos que nos permiten luchar contra parásitos, contra insectos, contra bacterias, contra enfermedades, modificar el cuerpo humano, alterar, hasta ponernos prótesis y cosas increíbles que han hecho la biomecánica y que hace la ingeniería biológica hoy en día. Pero desde el punto de vista de sanar y recuperar la salud, estamos totalmente limitados porque este procedimiento es solamente paliativo, es reparador y va en contra de los procesos biológicos, limitándolos para quitar el síntoma. Eso hace que nosotros asumamos una actitud pasiva, no comprometida, consumista, dependiente de que el médico te dé una pastilla y tú te lo tomas, o que vayas al médico y te hace una operación y tú saliste bien. Que nos produce todo un alivio temporal, pero desde el punto de vista real, de la causa que hay detrás del cáncer que te quitaron, sin decirte cuál es el origen, ni cómo cambiarlo para que de verdad estés seguro que no te va a volver, ahí nos sentimos totalmente inseguros. Con miedo todos los años de ir a hacernos el examen, a ver si aparece o no aparecen las células cancerosas, porque no tenemos la menor idea de si de verdad estoy sanado. Esto en realidad genera un estancamiento, un adormecimiento, y tienes toda la razón de seguir asustado, porque tienes que buscar otros conocimientos que te lleven a una medicina que te ayude a descubrir las causas, una medicina que sea regeneradora y que trabaje en función de los procesos de la vida. Pero eso requiere que el paciente tenga una actitud distinta, una actitud de responsabilidad y compromiso, que entienda que el proceso no es un acto médico, no, es un proceso, una actitud que implica atravesar a través de un programa y un proceso de transformación que me lleve entonces a la renovación, a la evolución, a la liberación de las causas que me hacían daño y a evolucionar, a entender los errores que he estado cometiendo, corregirlos, rectificar y sanarlos. Mientras no hagamos eso, tengamos la seguridad de vivir en la inseguridad. Pero cuando hagamos todo eso dentro de nosotros, existirá la certeza de que estamos sanados. Lamentablemente, lo que nos estimula a generar el cambio suele ser la crisis. Muy pocas personas se orientan en función de una medicina preventiva a cuidarse, cambiar y corregir las cosas para evitar enfermarme. La mayoría de nosotros simplemente nos enfermamos, pero como la evolución no permite estancamiento, tiene que ocurrir algo, un cambio inminente que genera entonces la muerte a un estado de conciencia anterior para renacer a un estado de conciencia nuevo, cambio de elementos físicos y en el mundo exterior para que pueda ocurrir un cambio interior, porque dentro de mí yo estoy negado al cambio, porque estoy en lo cómodo, creo estar en la verdad, creo que estar en lo correcto, no veo la necesidad de generar ningún cambio. El cambio entonces genera ese conflicto después de la evasión y todo eso nos va a llevar entonces a que se manifieste una crisis porque nuestro organismo no puede seguir evadiendo ni eludiendo las causas y explota la olla de presión, no podemos seguir como antes, tenemos que cambiar. Y esa es la oportunidad de abrirnos a un proceso de sanación, de entrar en contacto con otro tipo de médicos, psicólogos, terapeutas, sanadores, brujos, sacerdotes, que nos ayuden al crecimiento emocional, al autoconocimiento y el desarrollo y el crecimiento. Ese es el proceso de sanación, a través del cual reconectamos con nuestro ser espiritual y ocurre ese despertar espiritual consciente, ese insight, esa toma de conciencia que nos va a ayudar a entender que los cambios eran necesarios, eran importantes y eran valiosos, y así se restablece el ciclo completo que vemos aquí. Luego de la crisis viene el despertar espiritual y siguen los cambios, solo que ahora aprenderemos a fluir con ellos sin necesidad de pasar por este ciclo de conflicto, sino que pudiésemos entonces estar más atentos a las señales sutiles que nos da nuestro organismo para no esperar señales dramáticas, ni señales de crisis, ni de alarma, sino que podamos identificar a nivel de esas pequeñas señales cuáles son las orientaciones y las guías que nuestro espíritu nos está comunicando. El proceso de sanación implica entonces vencer el equilibrio, vencer el desequilibrio que existe. La enfermedad es el conflicto, la salud es la integración de esas dos fuerzas, el yin y el yang, la complementariedad y el equilibrio entre ambas, entre el yin, el yang, el sistema simpático y parasimpático, el cuerpo, mente y el espíritu, el ego, el ser real.
El desequilibrio es el conflicto, el equilibrio, la integración, la reconexión, la proporcionalidad, es la salud. Entonces el conflicto se resuelve a través de una integración, la desconexión con reconexión y el desequilibrio, restaurando el equilibrio y la proporcionalidad. En esa medida se inicia el proceso de sanación. Implica el conocimiento. Conocimiento de mí, de las reglas, de las verdades, corregirlas. Entender lo que conozco y luego aceptar lo que entiendo. Conocer, entender lo que conozco y aceptar lo que entiendo. Eso me lleva entonces a evolucionar en conciencia y entrar en un proceso de autorrealización y de autotrascendencia, trascender las limitaciones del cuerpo-mente, abriéndonos a lo infinito y a lo ilimitado de las posibilidades del espíritu. Este cuadro nos muestra entonces cómo la dualidad es el reflejo de la enfermedad. Todo este proceso es el proceso de integración, autoconocimiento, entendimiento, aceptación, autorrealización, autotrascendencia, que nos lleva a la iluminación, que es la sanación. O sea, sanar es la consecuencia de habernos iluminado, o al sanar nos iluminamos, como que prefiramos decirlo. Ese es el lenguaje espiritual y este es el lenguaje de la ciencia. Dos maneras de hablar de una misma realidad y de un mismo hecho. Para concluir, les voy a explicar lo que significa despertar a la realidad espiritual. Despertar a la realidad espiritual implica aprender a subordinar las necesidades del ego a las del ser real. De poner humildemente las vanidades de la personalidad, subordinar las orgullosas pretensiones de la mente al noble sentido del corazón e integrarlas en función de un propósito de vida que es espiritual, que nos va a llevar a la entrega a las necesidades que vienen de nuestro ser interior, que ya trae una agenda y que está conectado con el para qué existimos y para qué estamos aquí. El propósito que trae nuestro espíritu a este mundo en el momento que nacemos y al cual nosotros nos dejamos de cumplir porque nos empeñamos en hacer otra cantidad de cosas que son productos del ser alienado, de la cultura y de todo que los valores que nos han impuesto o que hemos aceptado del mundo real, del mundo de las dimensiones aparentes, del mundo que creemos que es lo único que existe, porque hemos olvidado toda conciencia de espiritualidad. Entonces necesitamos tomar conciencia de quiénes somos y una vez que lo hacemos, poder empezar a dejarnos guiar. No dejar de tener y dejar de hacer, porque no se trata de eso. No se trata de renunciar, pero aprender a hacerlo desde el ser y desde el estar. No desatender las necesidades del cuerpo ni de la personalidad. ¿No? Integrarlas, validarlas ambas, pero mantenerlas dentro de los límites de la estima, del autonomía y del cuidado personal. Necesitamos aprender a escuchar las señales sutiles y la voz del maestro dentro y fuera de nosotros, porque por la ley de sincronicidad, como es adentro, es afuera. Reconocer que el sentido y propósito espiritual de la existencia y de todo lo que ocurre proviene de la realidad espiritual. Reconocer que no estamos solos, que nunca lo hemos estado ni lo estaremos, que no existe la muerte, solo la vida, con sus cambios y renovaciones. Que no hay cabida para el miedo, solo para la fe, en medio de la incertidumbre. Porque si hay miedo, no hay fe. Si hay miedo, no hay conexión. Estamos desconectados. Que nada sabemos y cada día sabemos menos. Que nunca hemos controlado nada, ni lo controlaremos. El que controla realmente es el espíritu. Entonces, en la medida que nos conectemos con él, participaremos de ese control. Desde nuestra esencia real. Pero esa esencia real funciona en el momento que el ego le dice al espíritu, hágase Señor tu voluntad, no la mía. Solo sé que soy, que tú eres el único que puedo controlar, si es que puedo, es a mí mismo. Porque no podemos controlar más nada, ni a nadie. Despertar a la realidad espiritual implica reconocer que nadie es quien para juzgar a otro. Porque yo soy otro tú. Que cada quien tiene lo que le corresponde, que nada es bueno ni malo, todo es valioso y sagrado, todo es necesario y cumple con un propósito en existencia.
que nada se escapa a la justicia divina ni a la normativa y jerarquía espiritual, que nadie tiene el derecho ni el conocimiento para saber lo que otro deba de hacer. El único que cuenta es el de escuchar y seguir los latidos del corazón y las señales del corazón. Podemos recibir guías, orientaciones. Y si tienes la dicha de tener un maestro espiritual, puedes hacer preguntas y él te ayudará a encontrar respuestas y a andar por el camino correcto, hasta que encuentres la manera de escuchar tu propia voz y la voz del maestro interno hable dentro de ti. Ese puente lo hace el maestro externo. Despertar a la realidad espiritual implica reconocer que no soy más que un grano de arena ni menos que una estrella. Soy especial, sí, pero único, incomparable e irrepetible como cualquier otro. Por eso es que soy especial. No porque haga algo diferente a los demás, sino que hago algo diferente a los demás porque cada uno de nosotros lo hace. Porque cada uno de nosotros es incomparablemente único y especial. Que el afán de conocimientos y de control, de triunfos y celebraciones, de logros, realizaciones, son solo vanidad de vanidades, que no valen más, ni tampoco valen menos. Tampoco permanecerán al igual que un aguacero o una puesta de sol. Así que aprendamos a construir en el mundo de lo inmortal y lo trascendente, que es donde las palabras quedan escritas en la eternidad. Despertar a la realidad espiritual implica reconocer que nadie es tan valioso o está tan bien como para que suframos de envidia o nos acomplejemos. Todos estamos viviendo nuestras propias dificultades y calamidades existenciales para nuestra evolución. Desde el más rico hasta el más pobre, desde el más gordo hasta el más flaco, desde el más blanco hasta el más negro, desde el más chino hasta el más argentino. No importa dónde estés, nadie es mejor ni peor. Nadie es tan malo o tan culpable de nada como para que padezcamos de odio o ser de venganza. Nadie es tan poca cosa o se encuentra tan mal como para merecer lástima, porque nadie está abandonado a Dios. Pero nuestro corazón puede sentir compasión por unos y por otros, e incluso por nosotros mismos. Todos merecemos ser amados y necesitamos amar, porque si es bendito quien te sirve, doblemente lo es. Así que con esto terminamos lo que representa la comprensión de que necesitamos entendernos desde el punto de vista espiritual, como seres espirituales que vivimos en una experiencia material y desde ahí crear todas las posibilidades necesarias para interpretar, procesar y vivir plenamente nuestra existencia en este plano, aprovechando y agradeciendo a cada instante las bendiciones que todos tenemos. Gracias y hasta la próxima clase.